Bienvenidos, queridos estudiantes, a una clase más de comunicación. Ya nos encontramos en la clase número 9. Mi nombre es Paolo Astorga y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar del texto expositivo, causa-efecto, problema-solución. Espero que les guste la clase de hoy. Allá vamos. Bien, primero vamos a definir lo que es el texto expositivo. Un texto expositivo es aquel que pretende exponer al receptor temas de interés, tratando de responder a un qué, cómo, por qué, presentando además una serie de ideas que aclaran o explican conceptos y argumentos. Básicamente, un texto expositivo va a pretender exponer una serie de temas, de ideas, de conceptos, para que el receptor, nosotros, podamos entenderlo. Va a partir de tres preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué, cómo y por qué? ¿No? ¿Qué para definir? ¿Cómo para explicar las características, los procedimientos, los procesos? ¿Y por qué para explicar las causas? ¿No? Muy bien. Continuamos. Bien, vamos a la estructura de este tipo de texto, ¿no? Primero tenemos la introducción, que es la parte inicial. Esta responde a para qué, cómo y qué, ¿no? Cuando hablamos de qué, repito, estamos hablando de una definición, ¿no? Del tema. Cuando hablamos de un cómo, estamos hablando de la explicación de los procesos, ¿no? Que están relacionados con el tema, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Y el para qué está relacionado con la finalidad del tema, ¿ya? Entonces, por eso en la estructura de introducción se nos presenta el tema, se nos define el tema, se nos explica las características de este, ¿ya? Y la finalidad que está relacionada con el tema. En el desarrollo es la parte que se expone, explica, aclara, ejemplifica, describe, analiza, narra, informa respecto del tema. Es decir, aquí se nos va a mostrar las causas, posiblemente las consecuencias. Una de las preguntas claves es el por qué. Y en la conclusión o cierre es la parte final en la que se sintetiza o recapitula el tema. Se pueden presentar las conclusiones, las recomendaciones o peticiones que el emisor, en este caso el que escribió el texto expositivo, considere necesario. Responde a qué debe hacerse, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a los tipos de texto expositivo. Hoy día vamos a ver dos tipos de texto expositivo. El primero es el texto causa-efecto. ¿Qué es el texto causa-efecto? En este tipo de textos se describen las relaciones causales entre las ideas. Una idea constituye el antecedente o la causa y la otra la consecuencia o el efecto. Es algo bien sencillo, ¿no? Es decir, una causa es lo que hace que algo suceda. Un efecto es lo que sucede como consecuencia de esa causa. En suma, y para que quede claro, lo que ocurre se llama efecto. O sea, ¿qué ocurrió? Ese es el efecto. El por qué ocurre es la causa. ¿Por qué ocurrió? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, ¿sí? Vamos a ponerle un zoom a la imagen. En esta imagen se tiene pues unas fichas de dominó, ¿sí? Unas fichas de dominó, ¿no? Puestas en fila. Ahora, si alguien, ¿no? Empuja esta ficha, eso sería la causa, ¿no? Empujar la ficha y la consecuencia sería de que todas las hileras de fichas van a caer. Eso sería la consecuencia, ¿no? La causa, empujar las fichas, el efecto, que las fichas caigan. Eso es básicamente causa-efecto. Muy bien, continuamos entonces con nuestra clase. Bien, a continuación vamos a leer un texto de ejemplo de texto expositivo con el tipo de causa-efecto sobre un tema muy actual. Espero que les guste. Leamos este ejemplo. El contagio por COVID-19 ha crecido de forma exponencial en nuestro país, y esto se debe a consecuencia de muchos factores, entre los cuales destaca el no acatamiento de la cuarentena y el distanciamiento social, además de la poca higiene de muchas personas que no se lavan las manos por 20 segundos. Esto sumado a que existen mercados informales donde muchísimas personas asisten y no guardan las medidas de distanciamiento, uso de mascarillas y normas de higiene básicas. Finalmente, todo esto ha traído un aumento de esta enfermedad viral
y un aumento de los hospitalizados que están colapsando los centros hospitalarios. Muy bien, vamos ahora a comprender un poco este texto a partir de dos preguntas. ¿Cuál es la causa o causas del aumento del contagio del COVID-19? Una posible respuesta es, ¿no? La posible respuesta sería, ahí estamos, las causas son que no se ha respetado la cuarentena, el distanciamiento social y una debida higiene. Y es obvio, ¿no? Como todos sabemos, el virus del coronavirus que genera la enfermedad, del COVID-19, básicamente el contagio se da por esas tres causas, ¿no? La cuarentena que no se respeta, el distanciamiento social que no se respeta y una debida higiene que no se hace, ¿no? Lavarse las manos con agua y con jabón por lo menos 20 segundos y regularmente todavía, ¿no? Regularmente. La otra pregunta es, ¿cuál es la consecuencia del aumento de contagios de la enfermedad viral del COVID-19? Una posible respuesta sería, obvio, el aumento de los enfermos con COVID-19 y el colapso de los centros hospitalarios. Como vemos, este párrafo expositivo, este texto expositivo de causa-efecto nos muestra un efecto. ¿Cuál es el efecto o la consecuencia? El aumento de enfermos y el colapso de los hospitales. ¿Y cuál es la causa? No se respeta la cuarentena, el distanciamiento social y no se da una debida higiene. De esta manera se construye, se redacta un texto expositivo causa-efecto. Continuamos, chicos, entonces con la clase. Bien, ahora vamos al otro tipo de texto expositivo, el texto problema-solución. En el texto por problema-solución, el autor parte de un interrogante o problema, algo que quiere saber y utiliza distintas ideas para resolver el interrogante. ¿Qué es un problema? Es algo que desea conocerse y que aún no se sabe, es un punto para resolver en nuestra indagación acerca de la realidad. Es un interrogante surgido de una observación de la realidad. Generalmente se enuncia mediante oraciones interrogativas. Un problema es aquello que yo quiero resolver, ¿sí? Pero para poder resolver este problema, primero tengo que conocer cuál es el problema y luego, obviamente, al conocer el problema, puedo deslizar, formular, plantear una solución. Bien, a continuación vamos a leer un ejemplo de texto expositivo, problema-solución, y obviamente de un tema también bastante actual. Así que vamos a leer el siguiente ejemplo. Espero que les guste. El acceso a Internet por parte de muchos estudiantes todavía es un problema que conlleva a agravar las desigualdades sociales y de desarrollo educativo. Frente a una pandemia como la que vivimos, en donde un virus nos ha recluido en nuestros hogares y la educación se lleva a distancia, los niños y jóvenes de zonas rurales de nuestro país se quedarían sin poder acceder al derecho fundamental de la educación. Por ello, el gobierno ha lanzado una iniciativa que consiste en entregar tablets con todo lo necesario, contenidos, internet, etcétera, para cerrar la brecha digital de aquellos que no tienen acceso a ella. Esta iniciativa busca además crear una comunidad educativa virtual acorde con el siglo XXI, donde se exige que el ciudadano globalizado maneje de manera eficiente los recursos de las TICs. Muy bien, vamos ahora a resolver las dos preguntas que se nos hacen. ¿Cuál es el problema que expone el texto? El problema es la falta de acceso a Internet por parte de muchos estudiantes ha generado una brecha en lo que respecta al acceso a la educación a consecuencia de la pandemia. ¿Y cuál es la solución que propone el texto? La entrega de tablets con todo lo necesario para que estos niños y jóvenes puedan tener acceso a la educación a distancia ante esta pandemia y de esta manera se vaya acortando las desigualdades en lo que respecta al derecho a la educación. Como vemos, pues el texto está haciendo referencia obviamente a las comunidades más golpeadas por esta pandemia y obviamente por la miseria en el Perú, es decir, las comunidades rurales, las de difícil acceso y sobre todo aquellas que no cuentan pues con internet o con algún medio para poder seguir la iniciativa del gobierno, la iniciativa estatal de de Aprendo en Casa, ¿no? Este formato que se está utilizando para seguir las clases a distancia. Muy bien.
Como vemos, este párrafo fue un párrafo que planteaba un problema, explicaba el problema y planteaba una solución. Continuamos con la clase. Ok, muchas gracias por prestar atención. Hasta aquí llega la parte teórica. En tu libro de trabajo hay una serie de textos que deberás leer y deberás resolver, deberás indicar cuál es el problema, cuál es la solución, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Espero que te haya gustado esta clase. Mi nombre es Paulo Astorga, siempre intentando dar lo mejor de mí para que tú puedas entender este tipo de clases y pues que te lleves un contenido significativo. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.